Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase o si de pronto ustedes han sido de aquellos que han dicho cuando algo les ha pasado, si de pronto han pensado, yo no me alegro que a él le vaya mal, pero me entra como un fresquito. No sé si usted escuchó esa frase o usted ha sido de esos que ha utilizado esa frase, ¿no? Como que yo no me alegro que a fulano le vaya mal, pero me entra como un fresquito. Y aunque lo escondamos detrás de una buena cosa que queremos o lo escondamos detrás de algo allí, la realidad es que hay un deseo de venganza, que no es ni Agradable, o sea, sutil, es un deseo de venganza es que no se va a abierto. presentar. Sí, pareciera que no. Es agradable. ¿Cómo, cómo? Ok. Entonces, es un deseo de venganza, aunque se esconda detrás de una cosita como bonita, ¿no? Como detrás de que algo no tan peligroso. Pero precisamente es de eso lo que yo quiero que hablemos el día de hoy, del hecho de la venganza, de ese deseo que tenemos nosotros y que el Señor aquí nos va a hablar acerca de ello y qué implica o qué deberíamos nosotros considerar al respecto. Así que abran sus Biblias, Mateo 5, 38 al 42, y leamos juntos lo que nos tiene que decir la palabra del Señor respecto a esto. Mateo 5, versículos 38 al 42. Nos dice la palabra de nuestro Señor. Acá, ok, acá estamos. Mateo 5, 38 al 42 nos dice: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a ver en este texto lo que tiene que decirnos a nuestras vidas y que podamos ser sensatos y coherentes con lo que nos dice. Amado Dios, te ruego, Señor, que nos ayudes en esta tarde a que más allá, Señor, que un compromiso de meramente, Señor, hacer algo el viernes, el domingo, Señor, en la tarde o antes de que se acabe el día domingo, Señor, de alguna u otra manera acercarnos a, a, a ir a tu palabra, Señor, como si fuese un compromiso. Definitivamente, Señor, yo te quiero pedir que nuestros corazones, si eso es lo que han albergado, Señor, en estos momentos, bendito Dios, ayúdanos a que podamos meditar en la verdad de que nosotros somos unos necesitados de tu palabra y que no veamos, Señor, como que no es tan necesario para nosotros el poder ir a ella y que nosotros en esta tarde, aún a través de este medio digital, de este medio virtual, nosotros no podamos aprovecharnos de lo que tú tienes, Señor, para decirnos por medio de tu palabra. Ciertamente, Señor, si estamos aquí conectados, es porque necesitamos aprender, Señor, acerca de esto, que quizás lo vemos como algo que nosotros no somos capaces de hacer o como algo de lo cual nosotros no tenemos que rendir cuentas. Así que, Señor, ayúdanos para que realmente podamos nosotros vivir en nuestras relaciones con los demás, no con un deseo de venganza cuando nos hacen mal, sino poder tener, Señor, este deseo de perdón como tú, Señor, lo tuviste y lo has tenido para con nosotros. Así que, Señor, yo te pido estas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. A lo largo de estas últimas semanas, nosotros hemos venido, pues, eh, viendo en nuestras enseñanzas en el Sermón del Monte, durante las últimas semanas, de que Jesús está presentando ¿cómo diría? Como la dualidad que había, de pensamiento que había entre aquellos que decían que guardaban la ley y cómo estos no estaban viviendo conforme a esa ley. Personas que decían, esto es lo que dice la ley de Dios, tienen que hacerlo así, pero la acomodaban para poder ellos llegar a cumplirla o simplemente no vivían de una manera directa como lo que el texto realmente estaba implicando o realmente lo que el texto o la ley como tal quería decirnos. Y eso es algo que nosotros podemos ver el día de hoy. El día de hoy nos vamos a dar cuenta que se nos va a presentar que el texto nos dice, tal cual como dice ahí el Señor Jesús,
de que ojo por ojo, diente por diente, y que eso tiene una implicación, pero había algo que la gente estaba tratando de hacer con respecto a eso, y es lo que el Señor precisamente va a estar atendiendo. Recuerden que Él dijo que la ley que Él viene a traer, Él no viene a abrogar la ley anterior, sino que viene a cumplirla. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se nos presenta esta ley del ojo por ojo y diente por diente, lo que tenemos que ver es a qué se refería esa ley, cómo estas personas no la estaban viviendo y cómo Jesús entonces sí la está cumpliendo o cómo Jesús sí está viviendo conforme a ella o sí la está llevando a cabo. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver como lo hemos visto las demás ocasiones. Quizás nosotros cuando hablamos de venganza, lo primero que pensamos es, mira, yo no soy una persona vengativa. Yo no soy un hombre que busco la venganza. Yo he aprendido que la Escritura dice que la venganza es del Señor, que suya es la venganza y Él pagará. Así que yo cuando tengo sentimientos de venganza, yo le digo, Señor, la venganza es tuya, tú te encargas. Entonces, aunque suene como muy espiritual esa persona, lo que está en el fondo ya diciendo es, yo sé que el Señor es justo y Él le va a dar a esa persona lo que merece. Así que la venganza es de Él. Y está muy bueno, que Dios se encargue. Entonces, lo que está escondiendo esa persona es un deseo de venganza, simplemente que lo disfraza detrás de un versículo, pero en el fondo de su corazón lo que quiere es que con todo el peso del Señor vaya, caiga el peso del Señor sobre esa persona. Ahora, por otro lado, otros dicen, mira, yo no soy una persona vengativa, yo soy como el Chavo del Ocho, que dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y pensamos como si esa fuera la manera adecuada y práctica de hacer, entonces decimos, no, yo no soy vengativo. Sin embargo, mis hermanos, según el mismo texto, nos vamos nosotros a dar cuenta que sí lo somos. Y quizás no es en el fondo. Quizás ni siquiera es decir, no, yo creo que sí, en algunas ocasiones he sido vengativo. Si nos vamos a dar cuenta en el texto, es que es una manera continua como nosotros terminamos deseando el vengarnos cuando algo ocurre o cuando algo nos hacen. Cuando una persona nos hace algo, si el sentimiento que se pierde en nosotros es de alguna u otra manera de quitarnos o devolverle de la misma forma lo que nos han hecho, hay este mismo sentimiento de ojo por ojo y diente por diente, este sentimiento, este deseo de una venganza. Aunque tengamos muchos ejemplos donde la venganza se presenta como algo no adecuado, la verdad es que es un deseo que para nosotros es muy difícil pasarlo. A quien le han hecho daño, le es muy difícil pasar por alto que se le ha hecho daño. A las personas le cuesta poder decir, yo estoy dispuesto aquí a que si me hacen un mal, yo estar pudiéndole a la persona pagar con bien. Nos cuesta. Y precisamente el texto nos va a ayudar a eso. Miren lo que nos dice el versículo 38. Aquí vamos a ver cómo Jesús presenta la ley. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Esto fue lo que se dijo de ustedes. Ojo por ojo, diente por diente. La ley original que el Señor había entregado es una ley justa. ¿Qué es lo que pretendía esta ley? Esto es lo que pretendía. Si la persona le hacía un daño a otra, donde el daño era que tenía que ver con que le hizo un daño físico, y el daño fue, por ejemplo, que le lastimó un ojo y lo hizo que lo perdiera, la persona tenía que pagar justamente por el daño que había cometido. ¿De qué manera? Que si había sido un ojo el que dañó, tenía entonces esa persona que perder su ojo para que entonces pudiera esa persona pagar o aplicar la justicia que fuera equitativa, que fuera una justicia justa. Es decir, si alguien le terminaba haciendo un daño a alguien, la persona iba a querer siempre en su corazón desquitarse de una peor manera, que fuera superior, que fuera mayor. El daño que me hicieron, la otra persona tiene que sentirlo más, porque a mí me hirió primero, ahora yo como me las desquito el hecho que me haya pagado primero, que me haya hecho daño primero, tengo que hacérselo peor, tengo que hacerle más daño. Entonces, lo que se puso en esta ley era que fuera justa, conforme a la medida que tú, de lo que tú le hiciste a otro, de esa misma manera tenías que pagarle. Ahora, habían ocasiones donde la medida justa era que la persona tenía que darse, en este caso, cuando una persona le robaba a otra o le quitaba a alguien a otro, tenía que devolverle 4 veces lo que la persona le daba, pero era en un sentido de no solamente devolver lo que había quitado, sino el hecho de que esta persona le supliera lo que equivalía a lo que esa persona le había quitado a esta otra, como un equivalente. Por eso, cuando vemos esa historia de Jesús y Saqueo, cuando Saqueo dice, Señor, si le he robado a alguien, se lo devolveré 4 veces. La razón de decirlo de esa forma es porque evidentemente era lo que la ley decía, cuando alguien le quitaba algo a otro. Pero en este caso, cuando una persona le hacía un daño a alguien, era una manera de buscar justicia. Ahora,
Ustedes y yo lo sabemos. Piensen por un momento, y no sé si de pronto alguno haya visto de este tipo de películas o de estas historias, donde se muestra que una mafia termina acabando con la vida del hijo de la persona de otra mafia. Y lo que muchas veces sucede es que viene la persona y dice, voy a matarle ahora al hijo porque me mataron a mi hijo. Y el problema es que por más de que esta persona terminó vengándose y quitándole la vida del hijo del otro, la realidad es que no le devuelve a él el dolor que está sufriendo. No le devuelve a él a su hijo. Por más que la persona diga, me estoy desquitando de esto, el asunto es que si alguien estaba tuerto y le quitaba el ojo al otro, el otro lo iba a perjudicar, pero yo no me iba a recuperar mi ojo. No había manera que ante el daño causado yo pueda recuperar completamente, por más de que se lo hagan al otro, yo pueda completar lo que me hicieron a mí. Y eso es lo que hay detrás de esta aplicación verdaderamente de lo que busca esta ley, de lo que Jesús nos está diciendo. La ley original era justa, evitaba precisamente este asunto de que la persona no le pidiera al ofensor pagar más de lo que lo habían ofendido, pero también la ley evitaba que la gente se vengara de manera personal. Decir, me la desquito luego. No, tienes un equivalente, tienes algo justo de la manera como puedes aplicar esta ley. Pero los hombres en los tiempos de Jesús la estaban aplicando mal. Detrás de esto, lo que escondían ellas era un deseo de venganza. Con el diente por diente y ojo por ojo, lo que decían era, la persona lo que me hizo, con todo, sí o sí, me tiene que pagar. Ante la afrenta que me ha hecho, tiene que pagármelo. Y Jesús viene precisamente a mostrar y explicar cómo esto es una mala aplicación de lo que es la ley del Señor. Porque la ley lo que buscaba era una buena relación también entre los individuos. Y esto, querramos o no, no va a traer una buena relación entre los individuos. Ahora miren cómo Jesús dice que se tiene que cumplir entonces la ley. Como en los anteriores ejemplos de la ley del rey que nos presentó, Jesús nos va a presentar el verdadero sentido que estaba detrás de esta ley. ¿Qué era lo que buscaba esta ley? Dice entonces Jesús, versículo 39, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Miren lo que dice Jesús, no vayan a resistir al que es malo. El que les ha hecho mal, ustedes no busquen este deseo de resistirlo y hacerle el mal. Y ya va a explicar el por qué y de qué manera nosotros podríamos hacerle al contrario el bien. Jesús lo que nos presenta es que el sentido superior, el pleno cumplimiento de la ley, es la búsqueda de una buena justicia. Pero esta justicia no siempre se va a ver materializada en que la persona yo tiene que pagarme a mí conforme a lo que me ha hecho. Y ustedes tienen que ser conscientes de eso, al igual que yo debo serlo. Si nuestra esposa, y lo digo porque en este caso soy varón, es mi esposa, si nuestra esposa, como varones, hace algo que nosotros sentimos que nos ha ofendido, tú sabes que si tú le intentas que simplemente la paga por lo que ella te ha hecho es que reciba un castigo conforme a la ofensa que te ha dado, tú sabes que eso no va a terminar en ningún lugar. Tú sabes que eso al final no va a terminar y viceversa. Si tú eres el que la ha ofendido, si ella dice, ahora verá, ahora le voy a hacer exactamente lo mismo, simplemente lo que estamos buscando es saciar nuestro deseo de venganza. Pero en el fondo sabemos que eso no le trae realmente una bendición a nuestra alma. Nunca encontramos paz. Y al contrario, luego nos encontramos que estamos más enojados de lo que buscábamos realmente la paz, que es lo que el Señor nos invita a que consideremos. La persona que toma venganza por sí misma solo consigue empeorar las cosas para ella misma, pero también para el ofensor. La persona que tiene herido el ojo, por poner el ejemplo esto de ojo por ojo, que tiene herido el ojo, por más de que le saque el ojo al otro, no va a recuperar su vista, o por lo menos su vista completa. Entonces trae tanto daño para el ofensor, buscar la venganza, pero también le trae más daño al suyo porque esto no le va a quitar absolutamente nada. El resultado de pensar de esta manera es actuar, es no buscar la paz, sino terminar buscando la guerra. Esto está directamente, el hecho de lo que busca aquí el Señor es que está asociado directamente con el perdón. Es estar dispuesto a sufrir daño antes que causar el daño a otro. Antes que otro sufra el daño, lo que invita el Señor aquí es que nosotros estemos dispuestos a sufrir ese agravio. Y nótense cómo lo dice. Vuelvo y leo. Yo les digo, no resistan al que es malo. Entonces, ¿qué hacemos, Jesús? Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús está utilizando aquí una metáfora. Imagínense ustedes de repente recibir una tremenda cachetada por parte de alguien y
Yo no sé, por lo menos yo lo digo cuando pues, al no ser creyente, y yo soy creyente hace ya bastante tiempo, en mi edad, antes de los 20 años, pero igual estuve un tiempo entre amigos no creyentes, y cuando algunos peleaban, el hecho de darle lo que uno llamaría una trompada, ¿no? Dar un puño era una cuestión de severa violencia, pero cuando una persona daba una bofetada, yo no sé por qué se ofendía más el que recibía la bofetada y los demás que estaban a su alrededor lo gritaban más. Por más de si una persona se daba un golpe, le daba un puño, pero cuando había una bofetada era como este sentido de mayor, de que te ofendieron más. Esto no es lo que está diciendo el texto, por supuesto, pero al menos ponerlo nosotros en nuestra mente de cómo esto podría ser de que una persona nos dé una bofetada y nosotros ponerle la otra, es algo que suena muy difícil de hacer. Y yo recuerdo que una vez un pastor, que una vez escuché en un campamento juvenil que estuve, dijo que una vez un hombre, él iba por la calle y el hombre vino y le dio una bofetada. De repente, de la nada, ¡pah! Le dio una bofetada en la mejilla y el hombre quedó así con ese deseo, pero que no supo entender qué pasó. Y el hombre le dijo, como lo vio a él con que tenía la Biblia bajo el brazo y demás, vino y le dio la bofetada. Y el hombre no le dio mayor explicación y se fue. Al cabo de un tiempo, el hombre viene y vuelve y cuando lo ve a lo lejos, este pastor dice que no era un pastor en ese momento, que estaba con su Biblia otra vez y cuando ve al hombre que viene, se acuerda. Ese hombre que viene ahí fue el que me abofeteó. Uy, pero esta vez como venga y me haga lo mismo, yo no me la voy a aguantar, dice él. Y cuando la persona viene y se le acerca, viene y le grita, varón de Dios. Y el hombre viene y se acerca. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo así que varón de Dios? Mire que ya yo había hecho esta gracia de que cada vez que yo veía un evangélico con la Biblia bajo el brazo, yo venía y le daba una bofetada para ver si era verdad que le iba a cumplir el hecho de poner la otra mejilla. Y todo lo que yo le hice eso, todos los demás me devolvieron a mí la bofetada. Usted fue el único que no lo hizo. Así que, varón, por haber hecho usted eso a mí me llevó a que hay cristianos de verdad y yo quería ser como uno de ellos. Mira, mi hermano, yo espero que eso a mí no me pase, no porque yo la quiera de quitar, sino porque eso debe doler muchísimo. Que le dejan una bofetada, eso debe doler muchísimo. A este pastor le tocó vivirla, ¿no? Pero el hecho no es un sentido literal. Miren, no es que nosotros tenemos que esperar a que nos abofeteen para dar la otra mejilla. Jesús está poniendo una metáfora, un ejemplo difícil. Recibir una cachetada, recibir una bofetada y estar dispuesto a poner la otra. Lo que él está diciendo es, si tú realmente quieres vivir esto que aquí está diciéndonos el texto, entonces tienes que saber lo siguiente, te va a doler, te va a costar, te va a causar tu propio sufrimiento. Si tú estás dispuesto a ceder, a que cuando te ofendan no quieres vengarte, sino que quieres perdonar, tú tienes que saber que te va a costar dolor, te va a costar sufrimiento. Y eso lo vemos nosotros palpablemente. A usted le hace un daño a alguien. Vuelvo y pongo el ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo de los esposos porque es la relación de proximidad más cercana, ¿no? El prójimo más cercano que tenemos nosotros es nuestra esposa. Esposa, el esposo. Entonces, nosotros tenemos esa relación allí cercana. Te hace algo tu esposo, hermana, y si tú lo quieres perdonar, tú sabes todo lo que tú tienes que hacer. Y una de las primeras cosas que te tienes que aguantar, y como dice el dicho popular, ¿no? Me tengo que tragar como ese sapo. Me tengo que morder la lengua en ocasiones y pasar la página, diríamos, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciéndonos aquí el Señor. Te va a doler, nos va a costar, pero es lo que se debería hacer. Si en realidad queremos hacer justicia en esto, no podemos esperar que el otro reciba el mismo daño, sino al contrario, yo puedo perdonar y soy llamado a perdonar. Ahora el Señor sigue y pone otro ejemplo, y también es una metáfora que está representando lo difícil que es el que es cumplir esto. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, versículo 40 y 41. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. La idea de esto es que en los tiempos los judíos estaban dominados por los romanos. Y parte de lo que ellos esperaban del Mesías que viniera es que el Mesías se vengara y les atacara y acabara esa gente que los tenía esclavizados. Y una de las cosas que tenían los soldados romanos es que si de repente ellos tenían una carga muy pesada o tenían algo que ellos tenían que hacer, ellos podían pedirle a cualquier persona, podían decirle, mira,
yo necesito que tú me ayudes a llevar esta carga hasta allá. Pero ellos nada más podían pedirle a una persona un máximo de kilómetros y era equivalente básicamente a 1 kilómetro. Ellos no podían pedir a una persona que llevara una carga por ellos más allá de 1 kilómetro. Entonces, de hecho, ustedes recordarán que cuando está Jesús llevando la cruz, de repente en una de esas que se le cae, es invitado a un hombre, ¿no? Simón de Sirena, que lleve la cruz por una distancia. Y era básicamente basándose en este principio o derecho que tenían los ciudadanos o los soldados romanos para exigirle a cualquier otro esclavo a que hiciera esto, o sea, o a cualquier otra nación bajo la que el imperio romano estuviera sometiéndola. Entonces ellos podían pedirle a un judío, mira, llévame esta carga. Y el Señor le está diciendo, mira, nuestra intención al estar dispuesto a pasar la página es que si me pidieran a mí que cargara 1 kilómetro nada más que lo que ellos en su ley tienen, yo estoy dispuesto a cargarlo dos, a cargar el doble. Y eso es lo que implica, mis hermanos. El hecho de no buscar venganza implica que yo tenga que saber que eso me va a costar el doble o aún más. Que me pidan, quítate la túnica. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Esto no se está hablando de cuando una persona la van a robar y dice, no te preocupes, toma, llévate las llaves del carro. Eso no está hablando de eso. Ahí usted está haciendo simplemente guardando su vida, que no le hagan un daño. Aquí lo que nos está presentando es cuando nosotros estamos en una situación de enemistad y queremos realmente buscar el perdón, nos va a costar a nosotros, en lugar de vengarnos, nos va a costar que, como decía anteriormente, nos duela, exige un sufrimiento como el que le abofeteen a alguien, o en este caso a que tenga que pagar un alto precio, como aquella persona que debe estar dispuesta a ir 2 kilómetros con la carga que le pidan. Pero otra consideración que el Señor presenta es lo que dice el versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora, lo que está aquí también el Señor utilizando es una figura convencional entre las relaciones de una persona cuando alguien le pide algo y la persona se pone como disponible para hacerlo. Entonces, al que te pida, no te le niegues, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda, perdón. Lo que nos está invitando aquí en esta otra consideración es a estar disponible y dispuesto a no vengarnos, sino al contrario, perdonar. Es estar disponible y dispuesto. Es como dice el texto, si me piden, voy a darlo. Si esta situación exige que en lugar de yo vengarme, en el Señor me pide esto, me demanda de que yo esté dispuesto a perdonar, yo tengo que estar dispuesto. Si yo quiero realmente cumplir el propósito de este asunto de ser justo es yo vengándome, no voy a hacer nada realmente útil. Miren, hay personas que el esposo lo termina engañando y la mujer dice, ahora va a ver lo que le voy a hacer, se la voy a hacer y con su mejor amigo. Mano, ¿usted cree que eso, por más de que le causó dolor a esa persona, no trajo sobre esta misma persona, no trajo vergüenza? ¿No trajo sobre esa misma persona dolor y haberse entregado y tener que hacer un acto tan profano para buscar realmente desquitarse o hacerle sentir a otra persona el dolor? Y lo mismo puede suceder y no necesariamente, bueno, aquí me salieron estos fuegos artificiales. Voy a ver si puedo quitar eso. Creo que ya lo quité. No sé si lo puedo quitar. Pero bueno, el asunto, mis hermanos, es que nosotros muchas veces lo que buscamos es un deseo de venganza y que la otra persona sufra o sienta lo mismo que nosotros sentimos, pero no debe ser así entre nosotros como creyentes. Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. De manera que ese sentido de nosotros buscar que la persona tenga un equivalente no es el propósito principal del cumplimiento de esa ley. El cumplimiento de esa ley es que yo sea justo. Y la mejor manera como podría yo hacerla es siguiendo el ejemplo que hizo mi Señor. Él la cumplió, mis hermanos. El ejemplo que hemos de esto lo vemos claramente en la cruz. En la cruz, quienes debían estar allí éramos nosotros. Si el Señor hubiese querido aplicar lo que merecía conforme a lo que Él hizo y lo que Él dijo, era que nosotros estuviéramos en la cruz. Y sin embargo, quien estuvo dispuesto no a poner la otra mejilla, sino a presentarse y ponerse completamente fue Él en lugar de nosotros. Y es por el ejemplo de él que nosotros ahora tenemos el llamado y la capacidad para poder ir a él. A veces nosotros decimos, bueno,
Nosotros no debemos airarnos y no debemos atacar a las personas y actuar con ellos de una manera que responda a este deseo de venganza. Pero la Escritura nos dice que de Él es la venganza y Él pagará. Y la Escritura también nos dice que Dios tiene ira, pero que es lento para ella, pero grande en amor y misericordia, pero también lo tiene. Sí, pero Dios es justo y no es justo como nosotros. Dios es justo conforme a lo que Él, conforme a todo lo que Él es, un justo, todopoderoso, santo y eterno. Es diferente a nosotros. Y fíjense cómo Dios aplica la justicia. Él le dijo al hombre, al ser humano, cuando peca, que el día que comiera de ese fruto que no debían comer, ciertamente morirían. Yo les pregunto, hermanos, cuando el hombre comió del fruto, ¿él murió enseguida? No murió enseguida. Dios le extendió misericordia, porque Él es rico en amor, en misericordia, pero lento para la ira, y su ira va a venir. Eventualmente el hombre murió, pero el primer Adán nos trajo a nosotros el pecado y la consecuencia del pecado, pero el segundo Adán, Jesucristo, nos trae la victoria sobre él, nos trae libertad y el perdón de nuestros pecados. Ahora, ciertamente, eventualmente, la raza humana se va a enfrentar a este Dios, a la ira de Dios, pero aquellos que estén en Cristo serán librados, y esa es la salvación, ¿no? Somos salvados, librados de la ira del Señor. Así que cuando nosotros vemos a nuestro Señor, vemos en Él el ejemplo de aquel que cumple perfectamente este llamado aquí, de que está dispuesto a dejar pasar por alto la ofrenda de la nuestra. Pero ojo, no es que la deja pasar porque sí, es que alguien tiene que recibirla. Y quien recibió el castigo fue Él en nuestro lugar, fue Jesucristo en nuestro lugar. Así que en Jesús nosotros vemos a aquel que cumplió la ley que Él mismo demanda. Pese al sufrimiento, Jesús sabía que esto le iba a costar y que iba a ser sufrido. Y estuvo dispuesto, el siervo sufriente, a entregar su vida por nosotros. Jesús sabía que había un costo, y no importando el costo, allí en Getsemaní ora, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí estuvo dispuesto a pagar el costo. Y por último, esta misma disposición que veíamos que el texto nos demanda a nosotros, de que cuando nos pidan estemos dispuestos a dar, Él, cuando fue requerido de que alguien se entregara, de que alguien padeciera, Él fue quien fue dispuesto a la cruz. Dice la Escritura que lo fue y lo hizo con gozo. Lo hizo con todo el gozo. El gozo, con el gozo puesto delante de él fue a la cruz. Así que, mis hermanos, el que nosotros seamos llamados a perdonar es por lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y quiero cerrar esta enseñanza, lo que el texto nos dice, con el ejemplo que nos presenta Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. Cómo Filipenses 2 del 1 al 11 se convierte en un texto que nos da de ejemplo de cómo lo que hizo el Señor nos sirve como algo a imitar para nuestras relaciones con otros. Miren lo que nos dice Efesios 2 del 1 al 11. Perdón, Filipenses 2 del 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Así que les está invitando a que ellos estén unidos, a que estén en un mismo sentir. Pero nosotros ni entre hermanos, entre cristianos, no todo el tiempo estamos en un mismo sentir. Y eso lo sabe el apóstol. Entonces él les dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Si dice que no lo hagan es porque evidentemente se presenta eso también. Sino que con actitud humilde, cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. Y permítame que los ponga de ejemplo, Juliet y Héctor, que son los que veo aquí en pantalla y son esposos. Pero imagínate, por ejemplo, y permítame hacerlo, ¿no? Que Juliet de pronto tú vas a considerar a Héctor como superior a ti mismo. Es como verlo así y él allá grande. Pero luego tú dices, no, pero imagínate cómo yo puedo ver a Héctor así. No, pero es que el texto dice que cada uno considera al otro como superior a sí mismo. Entonces, de repente Héctor considera a Juliet y la ve desde acá como superior y más grande. Y esa es la idea, de que no nos presentamos como alguien que es superior al otro y el otro simplemente un menor. No, considérense cada uno superior. Y de esta manera se van a poder encontrar o entender de que ninguno es mayor que el otro en el sentido de la búsqueda de la relación que aquí nos invita el texto.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ok, tú me pides esto, Pablo, pero ¿cuál es el ejemplo de esto? ¿Cómo yo puedo llevar esto a cabo? Lo que dice el versículo 5 en adelante. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que nos está diciendo el texto es que no había nadie más superior que Cristo. No existe. Bueno, hablando de la deidad, ¿no? Pero en cuanto al el que se encarnó, el que estuvo con nosotros como humano, no hay nadie superior a él y él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para venir y estar entre nosotros y humillarse y ocupar una posición menor. Hermanos, el Señor, si nos hubiese castigado por nuestras culpas, por nuestros pecados, nos hubiera enviado al infierno. Era justo, pero quien recibió el castigo fue Él en nuestro lugar. Lo que el texto nos está diciendo del ojo por ojo y diente por diente que fue dicho, pero que ahora Cristo nos invita a que no nos venguemos, es precisamente esto. Si Él no se vengó de nosotros, ¿por qué nosotros sí queremos hacerlo? Si Él nos perdonó en Cristo, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a otro? Si lo que Él ha hecho por nosotros ha sido superior, ¿cómo nosotros no somos capaces de perdonar a aquel que nos hace algo que es infinitamente inferior a lo que Él tuvo que padecer o lo que Él tuvo que sufrir o a la afrenta que nosotros cometimos delante de este Dios santo? Así que en el ejemplo de Cristo se encuentra nuestro poder. En el hecho de que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, se encuentra nuestra capacidad para ahora hacerlo. Mano, la próxima vez que tú y yo nos enfrentemos a una situación donde el deseo de venganza se despierta en nosotros, donde nosotros nos damos cuenta que lo que parece es que sentimos y decimos, es que esto no es justo, esto no es justo, y esta persona tiene que pagar por lo que me ha hecho. Cuando ese sentimiento nos invade, es bueno recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados y Él estuvo dispuesto no a poner la otra mejilla, sino realmente a entregar su vida. Entregó todo su ser. Si Él lo hizo, mis hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si el Señor se entregó para rescatarnos, ¿cuánto más nosotros deberíamos considerar el ceder cuando las personas nos consideran a nosotros o cuando las personas nos han hecho algún mal a nosotros? Así que en el ejemplo de Cristo está nuestro poder para llevar a cabo lo que Él mismo nos pide. Vamos a orar y luego le vamos a dar un espacio para que si alguien tiene...